Judas, el traidor o el salvador. ¿Judas era realmente un traidor? ¿O su traición fue necesaria para el plan de Dios? La historia de Judas Iscariote es una parte fundamental de la narrativa bíblica, especialmente en el contexto de la vida y la muerte de Jesús de Nazaret. Aunque existen numerosas interpretaciones y teorías sobre su papel en los eventos cruciales que llevaron a la crucifixión de Jesús, aquí te contaré su historia desde una perspectiva que se adhiere a los relatos bíblicos y a lo que se conoce históricamente sobre él. La historia de Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús, es una de las más conocidas de la Biblia. Sin embargo, hay muchas cosas que no sabemos sobre Judas, y su verdadera motivación para traicionar a Jesús sigue siendo un misterio. Judas Iscariote fue uno de los discípulos de Jesús y formó parte del grupo de los 12 apóstoles. Su nombre, Judas, era común en la época y no llevaba el estigma que posteriormente adquirió debido a sus acciones. Se cree que su apellido, Iscariote, podría derivar de la palabra hebrea Iskeriot, que hace referencia a la localidad de Keriot, en Judea, de donde provenía Judas. Judas Iscariote era un hombre complejo y confundido. Era un celote, un miembro de una secta judía radical que buscaba la liberación de Judea del control romano. También era un hombre ambicioso y que creía que Jesús era el Mesías que había sido prometido. Judas se unió a los apóstoles porque creía que Jesús era el líder que los llevaría a la liberación. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, Judas se decepcionó con Jesús. Jesús no era el líder que él esperaba. No era un guerrero que lideraría a los judíos en una rebelión contra los romanos. Judas comenzó a cuestionarse la misión de Jesús. ¿Era Jesús realmente el Mesías? ¿O era solo un impostor? Un día, Judas se acercó a los líderes religiosos judíos. Les ofreció entregarles a Jesús a cambio de dinero. Los líderes religiosos estaban encantados con la oferta de Judas. La noche de la última cena, Judas se dirigió al huerto de Getsemaní, donde Jesús estaba orando. Judas besó a Jesús como señal para que los soldados romanos lo arrestaran. Jesús fue condenado a muerte y crucificado. Judas, arrepentido de su traición, se suicidó. Esta es una versión de la historia de Judas que es posible, pero que nunca ha sido contada antes. Es una versión que sugiere que Judas no era simplemente un traidor, sino un hombre complejo y confundido que estaba tratando de encontrar su lugar en el mundo. Esta versión de la historia también sugiere que la traición de Judas fue un evento necesario para que Jesús cumpliera su misión. Sin la traición de Judas, Jesús no habría sido crucificado, y no habría habido redención para la humanidad. El papel de Judas entre los apóstoles. En el grupo de los apóstoles, Judas tenía el papel de tesorero, es decir, administrador del dinero del grupo. En el Evangelio de Juan se subraya cómo Judas se aprovechaba del encargo, robando del fondo común. En particular, su apego al dinero se destaca en el episodio de la mujer que rompe el frasco de aceite de nardo, de gran valor, para ungir a Jesús. Judas se enoja diciendo que se podía vender el aceite para sacar dinero para los pobres, pero el evangelista precisa que a Judas no le importaban los pobres sino el dinero del fondo común. Judas se unió a Jesús y a los otros discípulos con la esperanza de que Jesús lideraría un movimiento mesiánico que liberaría al pueblo judío de la opresión romana y restauraría el reino de Israel. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Judas pudo haberse sentido desilusionado por la aparente falta de acción política de Jesús.
La traición de Judas, que es uno de los eventos más conocidos de su vida, se relata en los Evangelios. Según el relato bíblico, Judas aceptó 30 piezas de plata a cambio de identificar a Jesús ante las autoridades religiosas judías, quienes estaban preocupadas por la creciente popularidad de Jesús y lo consideraban una amenaza para su propio poder. Judas proporcionó información que llevó a la detención y crucifixión de Jesús. Es importante destacar que las motivaciones exactas de Judas para traicionar a Jesús siguen siendo objeto de debate entre los estudiosos. Algunos sugieren que podría haber estado motivado por el dinero, mientras que otros creen que pudo haber esperado que esta acción forzara a Jesús a actuar en contra de los romanos y, finalmente, desencadenara el reino mesiánico que esperaba. Después de la traición, la Biblia relata que Judas se sintió profundamente culpable y trató de devolver las 30 piezas de plata a los sacerdotes judíos. Cuando se le negó la posibilidad de hacerlo, arrojó el dinero en el templo y finalmente se suicidó ahorcándose. La historia de Judas Iscariote es un recordatorio de las complejidades de la naturaleza humana y las expectativas en torno a figuras religiosas y líderes. Aunque su traición es condenada en la tradición cristiana, algunos también lo ven como un personaje trágico atrapado entre sus creencias y su propia desesperación. Su historia sigue siendo objeto de reflexión y estudio en el ámbito religioso y académico. Sin embargo, esta versión de la historia nos invita a pensar de manera diferente sobre Judas. Nos invita a ver a Judas como un hombre complejo y confundido, en lugar de simplemente un traidor. Judas Iscariote cumplió la profecía del Salmo 41, 9, aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, cf. Juan 13, 18. Con todo, Judas fue plenamente responsable de sus actos. Jesús dijo, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mateo 26 horas y 24 minutos.